Hola. ¿Cómo hacer una frase en francés? Voy a explicar la estructura básica, ¿de acuerdo? Lo mínimo que hay que saber. Entonces, empezamos. Aquí tenemos el sujeto, es decir, el que hace la acción. Y luego el predicado es la acción, el verbo y el complemento. El sujeto puede ser el nombre propio de una ciudad, un lugar o una persona. Un artículo y un sustantivo. O un pronombre personal sujeto. Veremos ejemplos después. Entonces, son 3 elementos en total que necesito, ¿no? Sujeto, verbo, complemento. El complemento no es siempre obligatorio. Aquí tenemos varios ejemplos. Christophe et Stéphanie son sympathiques. Tenemos el sujeto de azul, en rojo el verbo y en verde el complemento del verbo. Empezamos siempre la frase con una mayúscula y acabamos con el punto. Es importante porque así sé dónde empieza la idea, la frase, y dónde acaba. Y puedo pasar a nivel de lectura a otra intonación, puedo hacer una pausa después del punto, una pequeña pausa. Tenemos varios ejemplos entonces aquí. He puesto nombres propios. Vemos aquí la frase número 2. Je regarde la televisión. Aquí utilizamos un pronombre sujeto, como ya explicamos antes. Anne parle a Antoine. Otra vez es el nombre propio de una persona. Le voisin pense que tu es français. Le voisin es el sujeto, es un artículo y un sustantivo. Luego el verbo. Introducimos una frase con el que. El que es la transición entre el verbo y la idea número 2. Tu es français. Todo esto que está en verde es el complemento del verbo. La voiture de David est rouge. La voiture de David es el sujeto. Bien. Podemos añadir más cosas en una frase como el lugar, el tiempo, la hora, por ejemplo, la manera, la causa, etc. Todos esos elementos que vamos a añadir tienen una posición especial. No podemos ponerlos donde nos dé la gana. Entonces, se van a colocar al principio de la frase, antes del sujeto, o al final, después del complemento. Y tenemos aquí varios ejemplos. Je prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Dans la cuisine está claro que es el complemento del lugar. Je es el sujeto, prépare el verbo, le petit déjeuner el complemento del verbo. Podemos poner dans la cuisine al principio. Dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner. Si lo ponemos al principio de la frase, vamos a separar el complemento aquí del lugar del sujeto con una coma. Así sabemos bien dónde está el sujeto y no podemos equivocarnos. Más ejemplos. Maintenant, je prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Aquí tengo dos complementos después de tener la estructura básica que tengo en azul, rojo y verde. Y he puesto uno al principio y el otro al final. Para equilibrar un poco la frase es una cuestión de estilo. Podemos intercambiarlos también. Dependerá de lo que quiera decir. Maintenant, je prépare le petit déjeuner dans la cuisine. Dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner maintenant. Maintenant es ahora, entonces es un complemento de tiempo. Dans la cuisine es un complemento de lugar en la cocina. Ahora preparo el desayuno en la cocina. En la cocina preparo el desayuno ahora. Espero que os ayude.